Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Berriel y el día de hoy vamos a platicar sobre el mundo del vino y cómo poco a poco podemos ir descubriendo este mundo tan complejo, pero al mismo tiempo muy mágico. Y bueno, me gustaría comentarles que en México el vino cada vez va elevando su consumo. De hecho, por ahí del año 2010 en México se consumían alrededor de 500 mililitros per cápita. Hoy andamos alrededor de los 900 mililitros. Sin embargo, todavía es poco en comparación a otros países de Europa como Portugal, quien tiene el récord en el año 2019 de tener un consumo per cápita de 50 litros. O sea, yo sé que es un mundo del vino, que es demasiado. Sin embargo, es cierto que el vino tiene muchos beneficios, siempre y cuando lo tomemos con medida, porque recordemos que al final de cuentas en una botella de vino hay alcohol, y el alcohol siempre va a hacer daño para la salud. Por eso es que siempre debemos de consumirlo con moderación. El mundo del vino ha ido poco a poco tomando más terreno entre la gente joven, y esto se debe principalmente a las virtudes que posee esta bebida y que gusta mucho. Inclusive para el mundo del turismo cada vez ocupa un lugar especial, puesto que ya encontramos el famoso turismo del vino, gente que viaja con tal de conocer un viñedo. Y bueno, pues el día de hoy queremos platicar un poquito sobre cómo empezar a degustar un vino, cómo adentrarnos en este mundo y también, ¿por qué no hacerlo de la mano de un vino poblano? Bueno, ¿qué pasa con el vino? El vino sabemos que se obtiene a través de las uvas. Hay dos grandes variedades de fruta llamada uva. La uva silvestre, que es la que ocupamos en Año Nuevo, que nos comemos para pedir los deseos y demás, y existe otro fruto que se obtiene de una planta llamada Vitis vinifera. De esa planta salen las uvas con las que nosotros podemos hacer el vino. Pero ojo, existen más de 800 variedades de uvas para poder hacer el vino. A estas uvas en el mundo de la enología se le conoce como cepas. Entonces, cada vez que tú escuches la palabra cepa, se refiere a una uva con la que se hace vino. Nosotros podemos hacer vinos blancos, vinos rosados, vinos tintos, vinos espumosos. Y podemos utilizar ya sea uvas tintas o uvas blancas para su producción. En el caso de un vino tinto, únicamente se puede hacer con uvas que sean tintas. Se le puede mezclar uvas blancas, pero tiene que tener forzosamente al menos una tinta. En el caso de los vinos blancos, se pueden hacer con uvas blancas o se pueden hacer con uvas tintas, ya que para poder hacer el vino, lo que nosotros hacemos es que agarramos las uvas, estas se van a aplastar y el color que va a determinar el vino se debe principalmente a la piel. ¿Okay? Entonces, si se le deja la piel, esta va a empezar como a sangrar y es lo que va a entintar nuestro vino. Si se quita, entonces podríamos tener un vino blanco. Bueno, entonces, estas uvas, les decía, se aplastan y entonces ahí es donde se va a generar después un mosto. El mosto es la combinación de la piel con el líquido y eso es lo que se lleva a fermentar. Antes seguramente escucharon hablar o han visto algunas películas donde había mujeres que se ponían en unas bandejas donde pisaban el vino y demás, y eran las mujeres y no los hombres, y esto porque se creía que, bueno, tenía menor cantidad de peso una mujer y entonces no se aplastaba de más, ya que si la uva se aplasta mucho y llega a romper las semillas, lo que va a provocar es que se puede acidificar. Se puede volver ácido el vino. Hoy día existe mucha tecnología, hay bodegas, hay empresas que lo que hacen es, estas uvas las aplastan por medio de unos toneles donde meten la uva, meten una especie de globos, los inflan y las estrellan sobre las paredes. Bueno, este líquido, les decía, lo que se va a hacer es que se va a fermentar. La fermentación es simplemente todos los azúcares que están contenidos en este jugo se van a convertir en alcohol. Y una vez que se ha fermentado, pues viene una filtración, se separan los sólidos de los líquidos y ya dependiendo del tipo de vino, pues se puede embotellar y tenemos un vino de mesa, se puede guardar en una barrica y tener un vino con crianza o se puede guardar por más tiempo y crear un vino de reserva.
Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar por identificar es cuando un vino tiene reserva, cuando un vino tiene crianza. Eso por lo regular lo encontramos en la etiqueta de nuestro vino, ahí lo va a mencionar. Los vinos, y en este caso hablemos un poquito de la parte de la degustación. Seguramente escucharon hablar que el vino tinto se toma a temperatura ambiente y el vino se toma a temperatura fría. Bueno, la verdad es que sí, vamos a tomarlo a temperatura fría, los vinos blancos, los tintos los vamos a tener a una temperatura un poquito más alta. Aquí la pregunta es, ¿y cuál es la temperatura ambiente? ¿Ambiente de Puebla? ¿Ambiente de Chiapas? ¿Ambiente de Sonora? O sea, eso nos puede variar y cambiar por completo. Bueno, siempre que nosotros hablemos de una temperatura ambiente, hablamos de entre los 21 y 23 grados centígrados. Sin embargo, a veces por la temperatura del lugar donde estemos, es necesario que el vino se refresque más. Por eso yo te recomiendo que lo pongas en un poco con agua, con hielo y bajes la temperatura. Esto es para que se pueda degustar mejor. El vino entre más caliente, es decir, la temperatura esté más alta, lo que va a provocar es que en boca se va a potencializar el alcohol y entonces nos va a saber alcohol y no nos va a saber a todos esos aromas y sabores que normalmente encontramos en un vino. ¿Ok? Entonces, el punto clave va a estar primero en la temperatura. Segundo punto clave es hacer un buen servicio del vino. Para ello, pues tenemos que tener nuestras herramientas y en este caso yo tengo una botella de vino, tengo una copa y tengo un sacacorchos. Y ya que hablamos del sacacorchos, te traje dos modelos que es importante que conozcas. Tengo este que es muy común, ¿okay? Y este sacacorchos, la verdad yo no lo recomiendo mucho, los conocemos como sacacorchos de un paso. ¿Qué significa un paso? Que tiene esta palanca. ¿Okay? Sin embargo, estos son muy rígidos, inclusive te puedes lastimar la mano cuando tú los utilizas. Yo lo que te recomiendo es que siempre tengas a la mano un sacacorchos de dos pasos o dos tiempos. Estos dos pasos son esta palanca y esta palanca que está aquí. Entonces, ¿cómo reconocer un buen sacacorchos? Palanca 1, palanca 2. Segunda forma de reconocimiento, la navaja. Busquemos que tenga sierra y entre más curva, mejor. Y tercer forma de reconocerlo es por medio del reguilete. Esta parte que esté lo más firme posible. Si no está firme, entonces puede provocar que se nos rompa el corcho a la mitad de la acción. Y luego tenemos nuestra copa. En el caso de las copas, hay muchos modelos y siempre nos han dicho que para el vino blanco la copa chiquita, para el vino tinto la copa mediana y para el agua la copa grande. Pero dentro de ese chiquito y mediano y grande existen 1000 modelos. La verdad es que en el caso del mundo del vino, hay gente que se ha encargado de estudiar y de analizar cada una de las cepas de estos tipos de uvas con las que se hace el vino y ha notado que cada una se expresa diferente. Es por ello que nosotros vamos a encontrar en el mercado infinidad de modelos de copas y también copas hechas de acuerdo al tipo de uva. Por ejemplo, tenemos la uva Cabernet Sauvignon, la uva Gamay, la uva Chardonnay, la uva, no sé, Tempranillo, las mezclas bordolesas de Borgoña, etcétera. Todo eso que nosotros escuchamos como tipos de uva, hay una copa diferente para cada una de ellas. Sí, pero tú no necesitas tener todas para lograr una buena degustación. Lo que sí se requiere es una copa que te permita que el vino se exprese. Si tú te das cuenta, aquí nuestro vino, la parte de arriba es la que está en contacto con el oxígeno. El vino es un producto que constantemente está respirando porque al final de cuentas es un líquido y entonces solamente la parte de aquí va a estarlo. Si yo no tengo una decantadora, que es un recipiente donde me permite meter el vino y esté más en contacto con el oxígeno, bueno, una copa ancha va a permitir que sea mayor la cantidad de vino que esté en contacto con el oxígeno. El oxígeno provoca que el vino se exprese, es decir, que los aromas se desarrollen. Tú vas a tomar, vas a abrir una botella de vino, te sirves un poco. Después de unos 10-15 minutos vuelves a probar otro poco y vas a notar cómo los aromas y cómo los sabores van evolucionando y esto se debe principalmente al oxígeno. ¿Ok?
Bueno, entonces una copa ancha nos sirve sin ningún problema. Nuestras copas se dividen en tres partes: la parte de la base, la parte del cuerpo o tallo, la base, el tallo y el cuerpo. Las copas nosotros siempre las debemos de tomar de esta forma, ¿ok? ¿Por qué las debo de tomar aquí? Porque si yo la tomo de esta forma, por miedo a que se me vaya a caer o cualquier cosa, yo voy a provocar dos cosas. Una es que voy a manchar la copa con la grasa de la mano, y dos, le voy a transmitir mi temperatura al vino. Y entonces, al yo transmitirle esta temperatura, va a potencializar el alcohol y ya no voy a descubrir los diferentes sabores. ¿Ok? Entonces, siempre tomamos la copa de aquí. Tal vez veas que algunas personas toman la copa de esta forma. Bueno, seguramente esa persona es un sommelier o se cree sommelier. ¿Por qué? Porque la gente que se dedica al vino siempre toma esto, ya que le permite estar en constante oxigenación al vino. Si te da miedo hacerlo al principio, no te preocupes, empecemos de esta forma. Ok, entonces, el vino, para nuestra degustación ya hablamos que esté lo suficientemente fresco. Luego, en la botella nosotros vamos a encontrar que a esta parte que envuelve lo que llamamos cuello se le conoce como cápsula. ¿Okay? Hay dos formas de descorchar nuestro vino, de quitar esta cápsula. Una es por la parte de aquí abajo del cuello, donde vemos este anillo, y la otra es por la parte de aquí arriba. Yo te recomiendo siempre que cortemos por abajo, ya que cuando nosotros vamos a servirlo, es posible que nos quede una gota y esa gota pueda caer en el mantel. ¿Ok? Entonces, de esta forma evitamos el tener altas probabilidades. Si lo queremos hacer de arriba, lo podemos hacer sin ningún problema. También existen algunos anillos como estos que se llaman cortagota, ¿ok? Estos, una vez que se descorcha, se coloca de esta forma, yo sirvo el vino y si hubiese una gota, esta gota queda atrapada en la parte interior, ¿ok? Y entonces así evita que no andemos manchando el mantel de casa. Ok, también es posible que cuando nosotros descorchemos la cápsula, algunos vinos van a encontrar que tienen un como hilito aquí. Bueno, ese también sirve para que se pueda quitarlo. En caso de que no lo tenga, no te preocupes. Vamos a ver cómo descorchar nuestro vino. Lo primero que hay que hacer es, vamos a tomar nuestro descorchador y abrimos la navaja. Tomamos el vino, busquemos que siempre la etiqueta esté viendo a nuestro comensal o a nuestros invitados. Hacemos un corte, después hacemos un segundo corte y después un tercer corte. Y si se dan cuenta, la botella queda casi siempre al frente. Después solamente yo tengo que girar y yo obtengo la cápsula. ¿Ok? El segundo paso que nosotros vamos a hacer para descorchar nuestro vino va a ser introducir el reguilete. Para introducir el reguilete y que no se nos vaya a ir chueco, que no se nos vaya a romper, bueno, pues lo vamos a poner de esta forma con la punta bien hacia el centro. Y una vez que está en el centro, yo voy a presionar y voy a elevar. Y entonces ahora sí empiezo yo a girar mi sacacorchos. Y nos vamos aquí a colocar el primer tiempo, el primer paso que les decía, yo obtengo y después nos vamos al segundo paso. Ya que sale, vamos a tratar de quitar el corcho sin que se escuche nada de ruido. Y entonces, después de eso ya vamos a sacar el reguilete del corcho y observemos. Es muy importante en un vino, lo primero que tú tienes que descubrir es si hay un defecto. Si un vino presenta un defecto, ya sea por la fabricación, ya sea por la forma en la que se guardó o por la mala forma en la que se trató el vino,
ya ni siquiera tenemos que servirnoslo, ya ni siquiera tenemos que degustarlo, o sea, simplemente hay un defecto. En el vino hay 12 posibles efectos, ¿no? Estos aromas que encontramos a cebolla, a azufre, a huevo podrido, a corcho, a esos aromas como vegetales que ya están mojados y demás, esos son algunos defectos. De ahí en fuera podemos encontrar muchos aromas que son virtuosos. En este caso, este vino no presenta ningún defecto, entonces nosotros podemos seguir. Bueno, el siguiente paso que nosotros vamos a hacer para poder degustar nuestro vino es, primero vamos a servir un poco. ¿Okay? Esta es la gota que te decía que queda atrapada. En el caso de los vinos, para que tú los degustes, yo te recomiendo 3 pasos básicos, que es la fase de una cata sencilla que tiene que ver primero con la parte visual, después con la olfativa y la tercera con la gustativa. En el caso de la parte visual, ¿qué es lo que tú debes de encontrar en el vino? Primero, el color. ¿Qué color tiene? Si el vino tiene un color rojo brillante, seguramente estarás ante un vino joven. El vino entre colores más oscuros, más granates, más rojos opacos, estamos ante un vino que es viejo. Entonces, lo primero es reconocer parte de la edad con solamente ver el vino. Lo segundo que tú tienes que ver en tu vino tinto es qué tan brillante es. Nuevamente, entre más joven, más brillante. Tercero, vamos a ver si está limpio. ¿A qué me refiero con que esté limpio? A que no tenga depósitos, a que no tenga sedimentos. Hay vinos que con el pasar del tiempo, esa parte líquida se solidifica. Y eso no es malo, es normal de la edad de los vinos. Sin embargo, en boca muchas veces no es muy agradable. ¿Ok? Entonces, nosotros observamos que esté limpio y en este caso que esté brillante. Lo segundo que vamos a observar es el cuerpo. Es decir, tú acuestas tu vino, lo levantas y vas a ver qué tanto tiempo tarda en que ese vino caiga por completo en el fondo. Eso es lo que muchos sommeliers, enólogos le llaman las piernas del vino. ¿Okay? Es decir, cuánto tarda en caer. ¿A qué se debe que tarde más o que tarde menos? Básicamente a la cantidad de glicerol, ¿okay? Que contiene el vino. Entonces, un vino, entre más glicerol tenga, más tiempo va a tardar en resbalar hacia el fondo de la copa. También, entre más tarde, más cuerpo, es decir, que en boca lo vamos a sentir mucho más grueso. Okay. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es la parte olfativa. Y aquí tenemos 2, la primera y la segunda nariz. ¿Qué significa esto de la primera y la segunda nariz? Bueno, la primera nariz es el primer empujón, lo primero que me va a llegar a mí. Yo voy a agarrar mi copa, la voy a llevar a la nariz y entonces yo ahí voy a percibir unos aromas. Por lo regular, estos los conocemos como aromas primarios, los primeros aromas que te llegan. Y si bien es cierto, todo mundo decimos que el vino tinto tiene estas notas de frutos rojos, pues sí, la uva es un fruto rojo, entonces tiene que saber a fruto rojo, ¿ok? Pero tratemos de ir un poquito más allá. En este caso, cuando yo serví el vino y yo no lo he movido mucho, yo no lo he agitado mucho, yo puedo ir reconociendo las primeras notas. En este caso, estamos ante un vino poblano, que ahorita platicaremos, se llama Elementos, y bueno, este está elaborado con una uva que se llama Syrah, es un año 2019, es un vino muy joven, y por lo tanto, por las características de esta uva, este vino presenta en la primera nariz estos frutos rojos, pero en una especie de compota, porque tienen una nota dulce al final. También se siente ligeramente especias, como clavo, como pimienta. En esta primera nariz, este vino no presenta barrica, no presenta madera, pero lo que sí podemos notar es que al parecer tiene como unas notas de grosella negra, ¿ok? Bueno, eso es lo que yo descubrí en esta primera nariz. Tú cuando lo pruebes, tú vas a tener tu propia
Percepción. Recordemos que el mundo del vino es muy complejo y no es una fórmula matemática. Si a ti sientes que tienes una nota, no sé, de piñón, adelante, está bien, porque cada quien percibimos diferente. Lo importante es que poco a poco vayamos desarrollando una memoria olfativa y gustativa, porque puede ser que, estoy casi seguro que en la segunda nariz yo voy a encontrar una nota del casis. Y a lo mejor tú nunca has probado o has olido el casis. Eso es normal. Entonces, lo que necesitamos es desarrollar esos aromas en la memoria para después descubrirlos en el vino. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una segunda nariz. ¿Qué significa esta segunda nariz? Que yo voy a mover mi vino, es decir, que lo estoy oxigenando. Está entrando mayor cantidad de oxígeno para que se liberen estos aromas. ¿Ok? Como yo te decía, tiene una nota ya más de casis, ya se siente bien la pimienta, ya se siente más fuerte el clavo. Okay. Hay unas notas como minerales, también como de un poquito como de salinidad. Y también podemos notar que se siente un poquito el aroma de la mantequilla. ¿Okay? De la mantequilla cuando la pones en el sartén y la estás derritiendo. Y esa es parte de nuestra fase olfativa. Ahora, nuestra fase gustativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que en la lengua nosotros podemos percibir la parte ácida, la parte dulce, la parte salada, la parte amarga. Y después de muchas investigaciones, sabemos también que ahora hay un quinto sentido del gusto, el umami, que se encuentra en el centro de la mesa, ese que te genera la satisfacción de felicidad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar el vino y lo vamos a pasar por toda la lengua, para que la lengua empiece a sentir esos aromas, esas sensaciones saladas, amargas, dulces y demás. Y después lo vamos a pasar como si lo aspiramos. Esto nosotros lo hacemos cuando tenemos una cata. No lo hacemos en el restaurante, porque se escucha un poquito molesto. Pero bueno, vayamos allá. Vamos a tomar el vino. Esta forma de aspirar permite que el vino se vaya hacia la parte de atrás de la boca y entonces te empiezan a quedar aquí todas las sensaciones. Lo primero que nosotros reconocemos en un vino es cuando sientes la potencialidad del alcohol. Y aquí no hay problema. No tengo un alcohol potente, está un alcohol muy controlado, muy medio, bien. Después vamos a ver qué tanto se me empieza a secar la garganta. En este caso, igual, el nivel es medio, lo cual significa que el nivel de taninos lo es. ¿Okay? Bueno. Después empecemos ya a sentir los diferentes aromas los diferentes sabores que se quedan en boca. En este caso, nosotros tenemos, naturalmente, está la grosella, se siente muy bien el casis. Pica poquito la pimienta. Hace rato en aroma yo olía como pimienta negra, ahora en sabor yo siento más como el de la pimienta blanca porque es de menor intensidad. A mí en lo particular me da una nota ligera en la sal, no salado, sino una nota nada más ahí ligera. También yo puedo sentir un poquito de sensaciones como notas medias de chocolate y tabaco. ¿Okay? Todos estos tipos de sabores, aromas, son los que se quedan aquí en la boca. Ahora vayamos a confirmarlo. Sí, totalmente, los que les acabo de comentar siguen ahí permaneciendo. Vamos a ver si más tarde este vino de pronto sigue evolucionando. Ok. Recordemos que para una buena degustación de vino, cuando tú te vayas a servir, pues te tienes que servir más o menos esta cantidad. Siempre vamos de la mitad de la copa para abajo. Si yo sirvo gran cantidad de vino, lo que va a pasar es que se va a calentar nuevamente y entonces ya no nos va a funcionar. Okay. Esta parte que ustedes pueden ver del vino, que
que genera esta como burbuja es normal, es parte de la mineralidad y características que en este caso debe de tener este vino, porque recordemos que en el caso de nuestros vinos, no nada más el sabor, los aromas tienen que ver con el tipo de uva. Influye mucho el tipo de suelo, influye mucho el tipo de subsuelo, influye mucho el tipo de clima y después todo el proceso de elaboración que pueden aportar seguramente esta mineralidad. Ok, ahora bien, para degustar nuestros vinos, y en este caso hablemos un poco de comida mexicana, comida poblana. La comida mexicana para los vinos es complicada, mas no es imposible. ¿Por qué? En México mucha de nuestra comida tiene un alto contenido de grasa o un alto contenido de picor. Cuando yo tengo un picor y yo lo pongo con un vino que, por ejemplo, esté a una temperatura alta, entonces lo que va a hacer es que se potencializa ese picor y ya no me sabe el vino. Por ello es que dentro de este mundo nosotros vamos a tener los maridajes o alianzas, es decir, cuando se lleva bien un vino con una comida. Y vamos a tener de dos tipos, maridajes de contraste o maridajes de acompañamiento. ¿Qué significa un maridaje de acompañamiento? Cuando yo tengo un vino que tiene ciertas notas y tengo un platillo que tiene esas mismas notas. Y entonces ahí lo que va a pasar es que se van a acompañar porque se van a fortalecer esos sabores. Puede ser que yo tenga un maridaje de contraste. Cuando un vino tiene unas notas, el plato tiene otras notas, pero cuando se juntan, entonces se potencializan los sabores en la boca. Ok, entonces, para nuestra comida poblana, tenemos maridajes de acompañamiento o tenemos maridajes de contraste. Al ahorita yo encontrar este vino que tiene estas notas de especias, que siente la pimienta, que siento un poco de canela, que sentí también un poco de chocolate, ¿qué crees? Sin duda, y un bajo contenido de alcohol, porque no está fuerte, sin duda te puede quedar muy bien con un mole poblano. ¿Por qué? Porque el mole poblano tiene estos mismos elementos y entonces ahí estarías haciendo un maridaje de acompañamiento. Solamente sí, que nunca pase de cierta temperatura el vino, que no pase de preferencia de los 17 grados. O sea, que a los 16 creo que sería lo ideal. También yo podría pensar en un maridaje de contraste, por ejemplo, para el mismo mole poblano. Y yo te recomendaría una copa de vino espumoso. ¿Por qué? Porque el mole tiene un alto contenido de grasa, está especiado, tiene ese picor, tú lo comes, te lo pasas y después tú te tomas una copa de vino espumoso y lo que va a pasar es que en boca te va a limpiar el paladar y te va a empezar a mostrar cada uno de los diferentes sabores y especias que están contenidos en ese plato de mole poblano. Entonces, así es como nosotros determinamos un maridaje de contraste, ¿ok? Por cosas completamente diferentes y que pueden funcionar. En este caso, para este vino poblano, te digo, para mí iría muy bien, creo yo, con un mole poblano, pero también podríamos hacer algo un tanto de contraste, y es, pensemos en comida callejera, pensemos en antojitos. Si yo tengo, por ejemplo, unos molotes y estos molotes tienen una salsa, de preferencia roja, que no pique tanto, puede quedar muy bien este vino. Entonces, los vinos no nada más es para comida un tanto elegante, sino también podemos hacerlo con vinos, perdón, también podemos hacerlo con cualquier otro tipo de comida o simplemente para disfrutar. En tiempos de calor, una botella que refresque puede funcionar muy bien. Entonces, el día de hoy platicamos de este vino, un vino que podemos presumir que ya tenemos aquí en el estado y que puede acompañar muy bien a nuestra gastronomía. Así que, pues, muchas gracias y nos vemos después.